estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en bloomberlinia.com, y hoy les voy a comentar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Belén Escobar con los últimos datos de la industria en el dato económico de la semana. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? 1. La inflación en la ciudad de Buenos Aires se desaceleró por segundo mes consecutivo y cayó a 2,1% en mayo, el registro más bajo desde el 1,6% de agosto de 2025, previo a las elecciones legislativas. En lo que respecta al acumulado del año, la suba es de 14% y la interanual se ubicó en 33,1%. La desaceleración vino después del 3% de marzo y el 2,5% de abril. Los bienes subieron en mayo 2% y los servicios 2,2%, con alimentos, vivienda, salud y educación explicando casi el 65% del alza. Lo más relevante para el mercado es lo que anticipa sobre el dato nacional que se publicará este jueves. Salvador Vitelli, jefe de research de Romano Group, calculó que ponderando las aperturas del dato porteño con las ponderaciones del INDEC, la inflación a nivel nacional se podría ubicar en torno al 2,1%. Facimex Valores llegó a la misma cifra, aunque recordó que esta métrica subestimó sin interrupciones al dato del INDEC entre octubre y abril. La inflación núcleo porteña, que excluye regulados y estacionales, también quedó en 2,1%, niveles que no se veían desde octubre. Si el INDEC confirma un número cercano al 2,1%, reforzaría la narrativa de Caputo de que la inflación de mayo iba a ser más baja que la de abril. Recordemos que la semana pasada conocimos el último REM del Banco Central, que pronosticó un 2,3% para mayo. 2. Milei propuso en estos días darle entidad legal a las sociedades gestionadas por inteligencia artificial, es decir, sin seres humanos, y rápidamente llegó una respuesta en el mismo diario. El presidente había publicado una columna en el Financial Times anunciando que su gobierno envió al Congreso un proyecto de ley con 3 pilares: mantener a la IA libre de regulación prematura, crear una nueva categoría jurídica en la ley argentina para lo que llamó corporaciones no humanas y ofrecer un entorno fiscal competitivo con tasas bajas y libre elección de normas de gobierno corporativo. Milei comparó el momento actual con la creación de la Sociedad de Responsabilidad Limitada en Holanda en 1602, argumentando que así como la revolución industrial liberó al ser humano de las limitaciones del músculo, la IA lo va a hacer de las limitaciones del cerebro. La respuesta llegó de Yuval Noah Harari, el historiador y filósofo israelí, autor de Sapiens, que publicó su propia columna en el Financial Times días después, advirtiendo sobre los riesgos. Harari reconoció la audacia de Milei, pero señaló que otorgar personalidad jurídica a entidades de IA les daría acceso a los sistemas financieros, económicos y políticos, y se preguntó qué tipo de sanción podría mantener bajo control a una corporación no humana. Eso claro, si la amenaza de ir preso no aplica. Citó un estudio que mostró que modelos avanzados de IA hacen trampa cuando están por perder y planteó que si el juego fuera la competencia corporativa y el tablero fuera un país, las consecuencias podrían ser graves. Harari cerró su columna utilizando la metáfora holandesa que había usado Milei. Dijo que el presidente espera convertir a Buenos Aires en una nueva Ámsterdam, pero que corre el riesgo de convertirla en una Batavia, es decir, la colonia que la compañía holandesa de las Indias Orientales gobernó para beneficio de sus accionistas y no de sus habitantes. Claramente mucha tela para cortar sobre este asunto todavía. 3. Wall Street arrancó la semana con un rebote después del desplome del viernes, cuando el Nasdaq había caído 4,2% en su peor rueda desde abril de 2025 por una toma de ganancias masiva en semiconductores. Este lunes, Micron subió cerca de 10% después de haber caído 13% el viernes. Nvidia y Broadcom también recuperaron terreno fuerte y el ETF de semiconductores saltó 6% después de haber perdido 10% en una sola rueda. Así las cosas, el S&P 500 cerró con una suba de 0,3%, el Nasdaq 0,9% y el Dow fue la excepción con una caída marginal de 0,2%. En Medio Oriente, Irán e Israel intercambiaron ataques durante el fin de semana, lo que volvió a poner en duda la fragilidad de la tregua. Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán le dijo a CNBC el lunes que las operaciones militares contra Israel terminaron
terminaron, aunque advirtió que las retomaría si Israel sigue atacando al Líbano. Trump pidió por su parte que ambos paren inmediatamente y dijo que están buscando un alto al fuego inmediato. El WTI subió 0,8% a $91.30 ayer, mientras que el Brent avanzó 1,3% a $94.25. Hacia finales de esta semana, la atención va a pasar a los datos de inflación en Estados Unidos y al debut bursátil de SpaceX este viernes, que se perfila como una de las mayores IPO de la historia en un test clave para la narrativa de evaluaciones de inteligencia artificial. Y volviendo a hacer zoom en nuestra región, la segunda vuelta presidencial en Perú dejó una sorpresa. Con más del 94% escrutado, Roberto Sánchez superaba a Keiko Fujimori en una definición que parecía quedar en unos 20.000 votos. Los bonos peruanos cayeron ayer hasta 0,6% ante esa incertidumbre por el resultado. Antes de pasar al dato económico con Belén Escobar, veamos rápidamente cómo cerraron los mercados ayer. El S&P Merval subió 0,9%, las acciones argentinas cerraron mixtas en Wall Street con subas de hasta 2% para Cresud y caídas hasta 1,5% para BBVA Argentina. Los bonos en dólares subieron hasta 0,3% y el riesgo país quedó en 494 puntos. El dólar blue cerró en 1.445, el MEP en 1.467, el contado con liqui en 1.520, el mayorista en 1.446,50 y el minorista en 1.465 pesos. En materia de tasas en pesos, la LECAP a septiembre quedó en 24,1% y la caución a un día cerró en 16,7%. El Banco Central compró por su parte 71 millones de dólares y las reservas brutas quedaron en 47.798 millones de dólares. El dato económico. Y ahora, Belén Escobar, contanos por favor qué está pasando con la industria argentina. Y esta semana nos toca hablar de la industria porque hay datos de la actividad del sector que siguen mostrando señales de debilidad en abril. En este caso, la Unión Industrial Argentina informó en su último reporte que el desempeño del rubro mejoró respecto del promedio del primer trimestre, pero empeoró frente a abril del año pasado. Según el sondeo por tamaño de empresa, las micro y pequeñas fueron las más afectadas en materia de producción y ventas, mientras que las medianas y las grandes registraron el peor desempeño en cuanto a empleo. A través del dato económico de la semana, te cuento que según la UIA, las estimaciones de abril muestran que el 38% de la industria redujo su producción, el 45,5% sufrió una caída en las ventas internas y el 22,4% ajustó su dotación de personal. Sobre esta situación, Iván Kachanowski, economista jefe en la Fundación Libertad y Progreso, ve lo siguiente. Bueno, a ver, el mes de marzo fue un buen mes para la industria, creció 5% interanual, mensual creció 3,2%. Una de las buenas noticias es que fue un poco traccionado para alimentos y bebidas, eso está bueno. Bueno, también la producción química y petróleo obviamente aportaron un montón, pero ojo que en el primer trimestre la producción industrial viene menos 2,3 abajo. De acá para adelante yo lo que veo es una mejora gradual, pero no uniforme, es decir, esto que se ve en la actividad económica que es homogénea, que es heterogénea y no homogénea, bueno, en la industria de alguna manera se replica también, ¿no? Por ejemplo, van a seguir perdiendo, va a haber sectores perdedores probablemente como el textiles, maquinaria agrícola, etc. Pero hay margen para pensar que va a haber una mejora gradual en la industria, te diría principalmente por dos razones. Una es que está bajando la inflación nuevamente. Eso va a permitir que bajen las tasas de interés y con la baja de tasa de interés va a haber más crédito y eso tracciona. El segundo punto sería que la construcción está ganando dinamismo, ¿no? Y la construcción mueve. Entonces ahí tiene la industria dos factores que le pueden jugar a favor. Hay que mirar el RIGI también, porque si bien apunta a proyectos más vinculados a energía y minería, si esos proyectos avanzan, traccionan a la industria después. ¿Por qué? Porque necesitan insumos que da la industria, ¿no? Entonces eso va a ser interesante, por eso sería espectacular tener un cronograma de cómo va a avanzar las inversiones del RIGI. En la misma medida el super RIGI. A ver, acá hay que entender una cosa crucial en Argentina, que es que Argentina está cambiando su matriz productiva. Cambiar una matriz productiva implica que hay transiciones, ¿no? Y esas transiciones hay ganadores y perdedores. Lo que está haciendo Argentina es tratar de volverse productiva, donde los sectores que son productivos van a crecer y los sectores que no están siendo productivos se tendrán que transformar, ¿no? Pero el super RIGI contribuye en algún punto a esa gradualidad de la transición. ¿Por qué? Porque en el super RIGI van a entrar inversiones que no están vinculadas a proyectos o sectores que ya existen en Argentina, sino que serían sectores nuevos, que van a tener una tasa de las ganancias menor, del 15%, pero eso va a representar recaudación extra para el gobierno. Y en la medida que el gobierno tenga recaudación extra, le va a ir bajando los impuestos al resto de los sectores, a los existentes, ¿no? Y de esa manera se va dando un camino gradual de equiparar la cancha sin traer con el super RIGI a empresas que compitan en industrias
industrias existentes. Después, una vez que esté la cancha equiparada, bueno, ahí es donde va a salir a la luz las empresas que son productivas, los sectores que son productivos y los que no. Pero el trasfondo es que la matriz productiva de Argentina está cambiando para volverse más productiva, es decir, para bien, y que la industria, mientras tanto, en el margen va a tener una mejora gradual, producto de la baja de la tasa de inflación y que la construcción está ganando algo de dinamismo. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer Luis Caputo anunciando una nueva inversión de la multinacional Louis Dreyfus en Argentina. Son $400 millones para la construcción de una planta de procesamiento de girasol en Bahía Blanca. Surgió a partir de la reunión que mantuvimos en la Argentina Week en Nueva York y es otra muestra enorme de confianza en lo que está haciendo el presidente Javier Milei. El proyecto permitirá ampliar la capacidad de industrialización de una cadena que ganó protagonismo en los últimos años por el crecimiento de la demanda internacional de aceites vegetales y subproductos. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.